Domingo por la tarde. Y es una bendición, hermanos, que hoy domingo ya estamos teniendo la oportunidad de regresar y congregarnos en el templo, aunque con sus debidas restricciones, ¿verdad? De edades, de padecimientos, los niños y de cantidad. Entonces, por eso es que todavía estamos con las reuniones en las casas. Y si usted todavía está preguntándose cómo va a estar el asunto, hermano, si usted está reuniéndose en una casa, le pedimos que sea paciente, que siga reuniéndose en las casas y poco a poco, conforme nos vaya el gobierno dando libertad de congregarnos más y más personas, entonces vamos a ir cerrando estos grupos, porque ahorita nada más se pueden congregar de 30 a 40 personas, no podríamos entrar todos. Entonces lo que decidimos es que los hermanos que están asistiendo a una casa anfitriona sigan haciéndolo, hermanos, y sigan orando para que Dios nos permita regresar sin ningún problema, hermanos. Les mando muchos saludos. Gracias por orar por mi esposa, por mi nueva bebé. Es una bendición que están con bien. Y bueno, hermanos, si usted recuerda, todos los domingos en la tarde estamos abriendo nuestra Biblia en el libro, en un libro del Antiguo Testamento. Estamos explorando el Antiguo Testamento de libro en libro. Y estamos en los 12 profetas menores, se les llama. Y en esta tarde estamos en el libro de Abdías. Así que quiero animarle a preparar su corazón, preparar su Biblia para este pequeño libro de Abdías. Espero no se le peguen las páginas al encontrarlo y que pueda tener un buen ánimo para aprender algo del libro de Abdías. Y hermanos, quiero animarle a que usted prepare su corazón y lo hagamos a través de una oración. ¿Le parece? Señor, gracias por la oportunidad de abrir tu palabra ahorita y permíteme compartir con libertad lo que tú pusiste en mi corazón en estos días de estudio. Gracias por permitirnos abrir el día de hoy el templo en la mañana, pero te rogamos que tú sigas bendiciendo tu iglesia Jico de manera que podamos regresar a la normalidad y que al regresemos con buen ánimo, Señor, de servirte, de amarte y de crecer en la fe. Quédate con nosotros, te ruego que bendigas la predicación de esta tarde del libro de Abdías, que sea una bendición para todos nuestros hermanos. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, alguien dijo que de todos los conflictos, el más doloroso y el más difícil es resolver el de la familia. El problema entre papás e hijos es algo muy difícil, o entre los mismos hijos, cuando hay problemas tan fuertes que no se pueden reconciliar, son tan fuertes que llegan a odiarse o hasta agredirse. Es algo lamentable, hermanos, porque se supone que es el lugar donde deberíamos estar unidos. Aún entre creyentes es posible que hayan conflictos de familia muy fuertes, hermanos. Y en la Biblia yo veo un conflicto de familia muy fuerte entre dos hermanos, Jacob y Esaú. Usted recuerda que ellos son gemelos, pero son gemelos que nunca se amaron, que siempre hubo altercados entre ellos. Y de hecho, desde el mismo vientre de la madre, de su mamá Rebeca, ellos estaban altercando ahí, ¿verdad? Esaú era el favorito para su papá, Isaac, y Jacob era el favorito para su mamá Rebeca. Nada más imagínense qué problemas pueden surgir de una situación así. Y Jacob robó la bendición de Esaú como respuesta y Esaú decidió matar a su hermano. Él planeó matarlo. ¿A dónde llegan todos estos problemas entre los hermanos, entre los familiares, hermanos? Puede llegar tan lejos como para que dos familias se odien a muerte. Y el libro de Abdías, hermanos, nos habla un poco de lo que se desprende de un problema entre dos hermanos gemelos. Y resulta todo en odio entre dos naciones. El libro de Abdías, hermanos, es uno de los más cortitos de toda la Biblia, pero no deja de ser importante y no deja de estar inspirado por el Señor. Así que quiero animarle a preparar nuestro corazón porque definitivamente Dios tiene un mensaje para nuestra vida. En primer lugar, hablemos brevemente de la persona y del libro de Abdías. En cuanto a la persona de Abdías, hermanos, es verdaderamente intrigante que el libro no menciona datos personales respecto a Abdías, ni siquiera se menciona el nombre de su papá. Si usted ha puesto atención en la manera que se habla de una persona, entre los hebreos siempre se mencionaba a su padre, por ejemplo, Simón
hijo de Jonás, o Joel, hijo de Petuel. Hay mucha gente donde se le presenta y se presenta el nombre de su padre. Sin embargo, hermanos, en el libro de Abdías, usted ve que nada más empieza diciendo visión de Abdías y punto final. No nos dice nada más de él. Tampoco se menciona alguna fecha específica, por lo que no se sabe cuándo lo escribió, en qué contexto se escribió. Entonces, solamente se sabe que él es un siervo de Dios. El nombre Abdías significa uno que adora a Dios. Y así se podrá identificar Abdías. No se sabe su papá, no se sabe su familia, su contexto, su fecha de nacimiento o la época durante la cual él vivía, pero sí se sabe que él era uno que adoraba a Dios. Y además, hermanos, no era necesario que se supieran más detalles. En el versículo 1 dice, visión de Abdías, Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom, hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Esa frase, mensajero ha sido enviado a las naciones, es suficiente para decir quién era Abdías. Abdías era un mensajero de Dios para las naciones. Y ese es un buen título para Abdías y también para nuestra predicación y para nuestro libro. Abdías, el mensajero a las naciones. Ahora, respecto al libro, hermanos, el libro de Abdías es muy breve. De hecho, solamente tiene un solo capítulo y tiene 21 versículos. Y si comparamos los versículos, se asemeja a algunos libros del Nuevo Testamento que solamente tienen un capítulo, como Segunda de Juan, Tercera de Juan, Judas y Filemón. Y el libro de Abdías es el más corto de todo el Antiguo Testamento. El libro de Abdías, hermanos, nos da mensajes contra la nación de Edom. Y al final se habla un poco de Israel, pero se habla especialmente de Edom. Ahora, sabemos poco de Edom, pero es importante saber algunas cosas de ellos. Edom era una nación vecina de Israel y siempre fueron enemigos. Edom significa rojo. Es una palabra hebrea y la palabra Edom significa rojo y es otro nombre para referirse a Esaú, que era el hermano de Jacob. Así que Esaú fue hermano gemelo de Jacob y entonces para que usted sepa un poquito, cuando se habla de Edom es muy importante porque de Jacob surgió la nación israelita y de Esaú, su hermano gemelo, nació la nación edomita. Entonces Edom e Israel tienen a Isaac en común como padre y tienen a Abraham como abuelo común, pero Dios eligió a Jacob para ser su nación, no a Esaú, hermanos. Y lamentablemente hubo poco amor entre estos dos hermanos, Esaú y Jacob. Se produjo siempre hostilidad entre ellos y obviamente esto se heredó a las naciones que produjeron después de ellos. Ya decía que desde el vientre de su madre ellos como gemelos estaban contendiendo. Y más tarde Jacob roba la bendición de Esaú y entonces ya después Israel es llevado a Egipto, es hecho esclavo en Egipto y cuando salen de la esclavitud los israelitas piden permiso a los edomitas para entrar por las tierras de Edom para cruzar nada más. Sin embargo, Edom no les da permiso, ellos se van a la guerra contra Israel. Ahora, hermanos, ¿qué hubiera sucedido si Isaac y Rebeca hubieran enseñado a Jacob y a Esaú a amarse como hermanos, a respetarse, a realmente valorar la familia? Tal vez estas dos naciones se hubieran llevado mejor, tal vez no hubieran tenido tantas guerras. Y eso nos deja una buena enseñanza aquí, hermanos, especialmente para los que somos papás, tenemos varios hijos. Hay que enseñarles a amarse como hermanos y eso va a provocar que en el futuro haya dos familias que se amen, que se respeten y que se apoyen mutuamente. El libro de Abdías, hermanos, también habla del reino de Dios en el versículo 21. Vea el último versículo de esta carta, de este libro, y dice, y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. Y termina el libro de Abdías recordándonos del futuro reino del Señor. Ahora, el reino de Dios es una de las esperanzas futuras que deben estar en el corazón de creyente, hermanos. El día del Señor tiene que ver con el juicio a las naciones, con la salvación de los creyentes y el establecimiento del reino de Cristo. Y por eso esa esperanza futura del reino del Señor debe de estar como una esperanza aquí en nuestro corazón. Ahora, respecto a la ciudad de Edom, hermanos,
déjenme hablarle un poquito más de Edom. Edom y los edomitas se mencionan al menos 100 veces en el Antiguo Testamento. Entonces, es una nación que se repite constantemente. Vale la pena el estudiar un poquito de ellos. En el Nuevo Testamento, hermanos, la nación de Edom se le conoce como Idumea, aunque ya no es la nación, es solamente el territorio. Ahora, la nación de Edom, hermanos, como ya vimos, surgió de Esaú, del hermano gemelo de Jacob. Y, hermanos, hoy ya no existe Edom como nación, pero su territorio el día de hoy se encuentra en lo que es el reino de Jordania. Y de hecho en el territorio de Jordania, lo que era el territorio de Edom, se encuentra una de las 7 maravillas del mundo modernas. Usted sabe que hay 7 maravillas del mundo antiguo y 7 maravillas del mundo moderno. Y las 7 maravillas modernas del mundo tienen muchas preciosas cualidades. Y una de ellas está en la tierra de Edom. Me refiero a Petra. Petra es una fortaleza que fue esculpida en la piedra. Y las otras son la muralla china y la estatua de Cristo Redentor de Río de Janeiro y Machu Picchu en Perú, Chichén Itzá, que lo tenemos en México, el Coliseo Romano en Italia, el Taj Mahal, y estamos hablando en esta tarde de Petra. Petra era una fortaleza increíble y es importante que lo sepamos. Ahorita usted va a ver unas pequeñas ilustraciones de cómo era Petra y cómo está ahorita Petra. Es un lugar turístico bastante popular y es increíble lo que se puede ver allí. Ahora déjeme también decirle que este libro de Abdías da una advertencia contra el antisemitismo. Ahora, tal vez usted se pregunte qué es esto. Bueno, el mensaje de Abdías es una advertencia de Dios contra Esaú, contra los edomitas, por odiar a los judíos. Y a esto de odiar a los judíos se le llama antisemitismo. El antisemitismo, en una definición, se refiere a la hostilidad o a los prejuicios que se tiene contra los judíos. Y usted recuerda que cuando Israel salió de la esclavitud de Egipto, ellos pidieron permiso a la nación de Edom pasar por en medio y ellos se van a la guerra con los israelitas. Y también Edom siempre estuvo en guerra. Al menos sabemos que algunos reyes de Israel tuvieron que pelear contra Edom, como fue Saúl, David, Salomón, Joram, Acaz. Y entonces Edom odiaba a los judíos. Y en este mundo conocido, hermanos, también se está advirtiendo que así como Edom odiaba a los judíos, nunca los quisieron y siempre les hicieron guerra, eso se llama antisemitismo. Y ese espíritu todavía existe en nuestro mundo moderno. Hay ciertas personas antisemitistas, entre ellos, uno de ellos fue Hitler, quien cometió un tremendo genocidio, usted recuerda, y asesinó a miles y millones de personas, y hablando de los judíos, mató a 6 millones de judíos. Y la Biblia nos enseña que no debemos de odiar a las personas, ni a judíos, ni a otros. Entonces, este libro es interesante, pero también advierte a las naciones a no ir en contra de la nación de Israel, porque Dios aún tiene planes para que Israel sea su nación. Ahora vamos a ver algunas lecciones breves, hermanos, y también interesantes acerca de nuestra vida espiritual. La primera lección, hermanos, es que nos cuidemos de la soberbia, que nos debemos de cuidar de la soberbia. Y quiero que usted vaya ahí al libro de Abdías y vea el versículo número 3. Dice la palabra de Dios: la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Y por eso hablaba un poco de Petra, porque el territorio de Edom, o varias partes, eran en las hendiduras de las piedras, eran en cuevas, y como era una parte alta, ellos con soberbia decían, nadie nos va a poder conquistar. De hecho, la entrada a Petra, por poner un ejemplo, solamente tiene un solo camino, entonces no había manera de rodear Petra. Era una fortaleza arriba en las montañas, y solamente era un camino para llegar allá. Entonces ellos con soberbia decían, nadie nos va a poder derrotar, nadie nos va a poder quitar nuestra confianza, nuestra posesión, nuestro país. Su capital, Sela, que era la capital de Edom, era una fortaleza sobre un monte parecido a lo que tal vez sería Petra el día de hoy.
Además, ellos tenían mucha gente sabia y valientes. Vean el versículo 8, dice, no haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú, y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Así que ellos tenían soberbia porque pues tenían grandes fortalezas, tenían un gran territorio, tenían también a grandes sabios, tenían valientes. Y entonces Dios les bendijo con todo eso, pero la respuesta de Edom fue soberbia. La soberbia, hermanos, puede venir de las bendiciones de Dios. Dios bendijo a Edom, pero las bendiciones se les subieron a la cabeza y en vez de agradecer a Dios, tuvieron soberbia. Por eso debemos tener mucho cuidado cuando Dios nos bendice mucho. Cuando Dios nos bendice sobremanera, no podemos perder el suelo, no podemos perder la perspectiva de que Dios nos lo dio, que ese trabajo tan bueno que tienes, o ese negocio que Dios está bendiciendo, o esa educación que tú pudiste tener y que saliste excelente y eres un gran profesionista, todo eso viene de Dios. Y hay que tener cuidado porque Edom fue bendecido, pero no agradeció, se ensoberbeció, y muchos cristianos pueden ser tremendamente bendecidos en su dinero, en su familia, ser talentosos en la música o en algún área, en sus ministerios, y pierden la brújula, hermanos, y empiezan a sentirse superiores a los demás, a los incrédulos. Muchos cristianos llegan a menospreciar a los incrédulos porque ya no son iguales, porque ahora yo soy cristiano. Algunos cristianos llegan a sentir que algunos creyentes son elitistas o presumidos o arrogantes. Y yo le quiero animar, hermanos, tengamos mucho cuidado con esto. Dios te puede bendecir mucho, pero tú debes tener cuidado de que esa bendición no se convierta en soberbia. La soberbia es tan difícil, tan peligrosa, que fue el primer pecado que se concibió en la palabra de Dios. El orgullo es el primer pecado mencionado en la Biblia, cuando Satanás sintió orgullo por la belleza con la que le creó Dios, como un bello querubín, y Dios le terminó expulsando del cielo. Y hermanos, la soberbia es un pecado interno tan difícil, tan peligroso, que debemos de cuidarnos, hermanos, de que las bendiciones no se tornen en soberbia. La gente de la actualidad se parece a veces a los tiempos de Abdías, su orgullo, su independencia, su capacidad, sus logros, y la gente allá afuera habla de lo mucho que lograron éxitos y lo mucho que se esforzaron, y todo es debido a su esfuerzo. Y eso es soberbia, hermanos. Proverbios 16:18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez del espíritu. Entonces el libro de Abdías, hermanos, debe de sacudirnos un poco y pensar en que todas las bendiciones y los privilegios y la posición y los talentos, y aún siendo que tenemos tal vez la bendición de tener la seguridad de tener la vida eterna, a pesar de todas estas bendiciones, no podemos perder el suelo y no podemos descuidarnos y caer en la soberbia, hermanos. En segundo lugar, una segunda aplicación es que debemos cuidarnos del no debiste. Del no debiste. En el libro de Abdías, hermanos, varias veces se menciona la frase no debiste y se le menciona en referencia a Edom. Vaya por favor, hermanos, al versículo 12. Y voy a leer varios versículos, 3 versículos. Pero note cómo se usa la frase no debiste 6 veces. Note, hermano, dice, pues no debiste tú pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano de sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia.
Es interesante cómo varias veces en nuestro texto se usa la frase no debiste. No debiste de mirar el mal de otros y no hacer nada. No debiste de alegrarte del mal de otros. Los habitantes de Edom, hermanos, se regocijaron al saber cómo Babilonia vino y conquistó a Jerusalén. Estaban contentos de que ya se habían encargado de Israel y acuérdense que las dos naciones eran familiares. Surgieron del mismo Abraham y del mismo Isaac. Entonces fue muy triste, hermanos. Hablando en idioma mexicano, cuando los edomitas escucharon que Babilonia conquistó Israel, ellos hicieron pachanga. Ellos estaban contentos, tenían alegría por ver el mal de Jerusalén, pero aquí Dios les dice, no debiste de haber hecho esto. De hecho, en el libro de Salmos se habla un poquito del sentir de los edomitas. Salmo 137:7 dice, oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén cuando decían, arrastradla hasta cimientos. Así que aquí hay una observación y esa es que no debemos de mirar el mal de otros y no hacer nada. No debemos de alegrarnos de que a otras personas le vayan mal, aunque quizás lo merezcan. No debemos de jactarnos, no debemos de ser crueles con otros como lo fue Edom con Israel. ¿Qué no debiste haber hecho? Porque muchas veces hay cosas que uno piensa y dice, no debí haber hecho esto. Dios le dice aquí a través de Abdías a la nación de Edom, no debiste haberte comportado así. Y eso debe hacernos a nosotros pensar, hermanos. Quizás habrá algo que acabas de hacer y que no debiste de haberlo hecho. Y hermanos, ¿por qué hacemos esta pregunta? Porque el pensar en no debí haber hecho esto nos debe de llevar no solamente al remordimiento, sino a reconocer nuestro error para cambiar. Hermanos, muchas veces no hay más ciego que el que no quiere ver sus propios errores. Y yo le quiero animar a que usted se dé cuenta que no debió haber hecho y pedirle al Señor, ayúdame Señor, yo reconozco mi falla, mi pecado, ayúdame a hacer las cosas bien como papá, como esposo, como hijo de Dios. Yo no debí haber hecho, pero ahora puedo aprender. Hermanos, aprendamos del no debiste. Y en tercer lugar, hermanos, veamos una última lección y es el versículo 15. El libro de Abdías nos recuerda la regla de oro. Ve al versículo 15, dice, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Fíjese esa frase, como tú hiciste, se hará contigo. Dios juzgaría a Edom por sus malas acciones en contra del pueblo israelita, el pueblo de Dios. Pero lo que Dios aquí nos enseña, hermanos, es que de la manera en que tratamos a otros, así seremos tratados. Siendo que Edom atacó varias veces a su hermano Israel, de la misma manera Dios permitiría que Edom fuera atacada y desaparecida. Hoy ya no existe la nación de Edom. Por eso debemos ser muy cuidadosos en la manera en que nosotros tratamos a otras personas. Y esto es conocido como la regla de oro. El Señor Jesús dijo en Lucas 6:31, y como quisierais y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Así que piensa, hermano, a veces ni siquiera nosotros estamos dispuestos a perdonar cuando la Biblia dice que perdonemos para que también nuestro Dios nos perdone. Y es fácil caer en cosas que hacemos y que jamás aguantaríamos que nos hicieran. Por ejemplo, piense en cosas que no le gusta que le hagan a usted, pero que a veces tal vez las hacemos. Esta regla de oro, hermanos, es un gran consejo para tratarnos bien. Por ejemplo, en el matrimonio. ¿Quieres que te trate bien tu esposa? Entonces no hagas cosas que no te gustaría que te hagan a ti. Entre los hermanos, en la convivencia de la familia, si a ti no te gusta que hagan desorden, ¿por qué tú lo haces? Si a ti no te gusta que dejen la cama deshecha o la basura o los platos sucios ahí, ¿por qué nosotros lo hacemos? Entonces la regla de oro nos ayuda a tener una buena convivencia como familia, hermanos. También nos ayuda como iglesia. Si a usted no le gustaría entrar al baño y que esté sucio, ¿por qué a veces lo dejamos sucio? Entonces necesitamos cuidar, pensar en nuestra vida de manera general y preguntarnos, ¿qué cosas no me gusta que me hagan?
Yo no los voy a hacer. Yo no voy a tratar así a la gente porque no me gusta que así me traten. Entonces, hermanos, como cristianos, mucha gente toma a la ligera las cosas que hacen y lastiman a otros hermanos. Por ejemplo, hay muchos cristianos que llegan a hablar de la vida de otros hermanos de una manera muy ligera. Eso se llama chisme. La gente me ha dicho a mí, como pastor, que ha habido cristianos que les han lastimado porque ellos les confiaron cierta información y ellos lo hablaron ahí en su familia o ya varios lo saben. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Si no queremos que se hable de nosotros, entonces debemos de ser muy respetuosos de la vida de otros hermanos. También debemos de cuidar de las bromas que no nos gustaría que nos hicieran o de quedar mal a otros. Si no nos gusta que nos queden mal, que sean impuntuales con nosotros, ¿por qué nosotros llegamos tarde? ¿O por qué a veces no nos gusta que nos den molestias, pero nosotros las damos? Hermanos, hay cosas pequeñas que si tú te pusieras a pensar, yo no quiero que me traten así, yo no quiero que hagan esto conmigo, entonces yo no lo voy a hacer. ¿Cuántos problemas nos ahorraríamos, hermanos, si no hiciéramos lo que no nos gusta que nos hagan? Debemos ser considerados, debemos ser amables, debemos ser pacientes, generosos con nosotros si queremos que otros lo sean con nosotros. Y de Edom deberíamos aprender que no debemos atacar, hermanos, ni a un hermano de la iglesia, ni a un pastor, ni a un hermano de sangre. Y Edom debió haber tratado diferente a la nación hermana de Israel. Nosotros, si alguien nos llega a tratar mal, hermanos, dejémoslo en las manos de Dios, pero no tratemos mal a los demás. Así que el libro de Abdías, hermanos, nos enseña varias aplicaciones en nuestra vida cristiana. Nos enseña a cuidarnos de la soberbia, que es tan difícil porque es algo interno en el corazón, y entre más bendecidos, más cuidado debemos tener de la soberbia. Vimos que debemos de pensar en ese no debiste de haber hecho esto y cambiar estas cosas para la gloria de Dios y recordar la regla de oro, hermanos, con tu pareja, con tus hermanos, con los hermanos de la iglesia, con tu familia, con otras personas. ¿Cómo quieres que te trate el Señor? Si nosotros queremos que Dios nos trate de cierta manera, nosotros debemos tratar así a la gente. No sé si usted recuerda la parábola que el Señor Jesucristo dio acerca del hombre no perdonador. Pero la Biblia cuenta que el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzó a hacer cuentas y le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. ¿Recuerda usted? Y entonces este hombre le rogó y le rogó y le dijo, yo te voy a pagar, y este rey le perdona los 10,000 talentos y se va contento. Pero luego dice la Biblia que entonces este hombre perdonado va con su consiervo y este consiervo le debía 100 denarios, mucho menos dinero que el que él debía. Pero lo agarra, lo estaba ahogando diciéndole, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, te lo voy a pagar, ten paciencia. Y él no quiso y lo echó en la cárcel. Y viendo toda la gente lo que había pasado, dice la Biblia que la gente fue con el rey a comentarle lo que hizo este hombre. Y entonces el rey le dijo a este hombre, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, pero porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Queremos que Dios nos perdone, pero a veces no estamos dispuestos a perdonar a otros. Queremos que Dios nos bendiga, pero no estamos dispuestos a bendecir a otros, más bien los maldecimos. Queremos que Dios nos trate bien, pero no tratamos bien a nuestra pareja, no tratamos bien a nuestros hijos, a nuestros hermanos en la iglesia. ¿Cómo te gustaría que te tratara el Señor? Podemos empezar buscando tratar a otras personas como nos gustaría que Dios nos tratara, ¿no cree? Hermano, quiero animarle a que usted se anime en la fe. Estamos ya regresando a las reuniones y estemos orando que Dios nos permita regresar con bien y que todas las medidas, el protocolo se siga siguiendo, pero que también nos permite el Señor salir ahora al semáforo amarillo o al verde
con el fin de tener más capacidad para que ya todos los hermanos nos podamos reunir. Y hermanos, tengamos en mente el mensaje que Abdías nos da a nuestra vida espiritual. Oremos para terminar. Señor, bendice a mis hermanos allá en casa, bendice sus vidas y que tu palabra pueda hallar cabida en su corazón, que al final de este mensaje puedan quedarse orando, tomando alguna decisión, escudriñando su propia vida para poner en obra lo que tú les enseñaste. Y gracias por este mensaje de Abdías. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, es un gozo haber estado con ustedes. Les mando muchos saludos y estamos en contacto. Dios les bendiga mucho.